se me metía ese demonio en el cuerpo, me engarrotaba, yo me sentía que me venía y yo cruzaba los pies porque esa era la costumbre de cruzar los pies para que no entrara, pero aún así cruzando los pies entraba el demonio ese. Yo decidí porque me llamaba la atención lo que era la ropa blanca, los collares, todas esas cosas como se vestían esa gente. Yo no podía ni dormir porque la cama se me hundía, era como si se me sentaran al lado. Y yo recuerdo que se me engarrotaban las manos y se me ponían así. Yo no podía dominarlo, era algo que se me estaba metiendo dentro del cuerpo. Y yo recuerdo porque yo lo sentía, porque es real, ese mundo es real. La guerra espiritual sí existe. Bienvenidos a nuestro canal Brillo de Libertad, el lugar donde los testimonios, las historias de fe cobran vida. Te damos la bienvenida a nuestro canal. Mi nombre es César, si es tu primera vez. Hoy tenemos un programa maravilloso. Es uno de los podcasts que más, digamos, el enemigo ha trabajado para que yo no lo presente aquí. Así que si estás viendo este podcast en estos momentos, no es casualidad. Dios ha escogido el tiempo preciso, el tiempo oportuno para que tú puedas ver este podcast, este testimonio. Su nombre es Isis. Isis, bueno, yo la conozco como Isis. Ella se llama Danaisis Morejón. Ella es cubana. Ella, digamos que estuvo involucrada, sumergida en el mundo de la santería en Cuba. Y vamos a dejar que ella nos cuente un poco, porque lo que tiene que contarnos es fuerte, pero es poderoso. Bienvenido, amiga. Bienvenido, Isis, a nuestro Hola canal. César, encantada de estar en este momento compartiendo este momento que tanto hemos esperado para hacer, porque el enemigo se ha empeñado en que no se diera, pero Dios es tan grande y cuando Amén. Él tiene un propósito en cada cosa de nuestras vidas, Él las hace posible. Entonces, pues aquí estoy y ya tú me dirás. Amén, amén, bienvenido. Oye, bueno, antes que nada quisiera que te presentes un poco. Tu nombre es Danaisis, ¿no? Yo te conozco como Isis. Sí, mi nombre es Danaisi Morejón, lo que siempre toda mi vida me han dicho de Isi, desde pequeñita. Y entonces, pues todo el mundo me conoce como Isi. Bien. Oye, cuéntanos un poco cómo fue tu niñez antes de entrar ya en el tema caliente. Bueno, César, ¿qué te puedo contar de mi niñez? La niñez de una niña cubana, normal, pero bueno, siempre el Señor desde pequeñita ha tenido un propósito en mi vida y desde pequeñita yo he tenido siempre ese deseo en mi corazón de ir a la iglesia, iba mucho a la iglesia de la esquina del doblar de mi casa y siempre me ha llamado la atención estar como en la presencia del Señor. Entonces, de pequeñita, la verdad que te puedo contar de que de pequeñita tuve experiencias como un poco oscuras, la cual pasó hace mucho tiempo, pero aún recuerdo, porque es algo que no se olvida. Y bueno, el tema de mi niñez desde pequeñita, cuando yo estaba en el colegio con mi hermana, que mi madre trabajaba en una fábrica y recuerdo que mi madre nos dejaba la llave para cuando nosotros viniéramos en la tarde, entráramos hasta que ella llegara tarde del trabajo. Entonces recuerdo que yo y mi hermana teníamos 8 y ella 9, algo de eso, más o menos por ahí. Y recuerdo que nosotros entramos directamente a la cocina a tomarnos la leche que ella nos dejaba cuando llegáramos del colegio. Entonces, lo que recuerdo es que cuando entramos a la cocina, vimos en la cocina todas las cucharas y los tenedores de la meseta temblando. Se movían, Madre. pero sin cesar. Era algo, pero de verdad terrorífico. Y recuerdo que nos mandamos a correr desde la cocina, era un pasillo largo hasta llegar a la punta, y recuerdo que nos mandamos a correr y nos quedamos afuera hasta que llegó mi mamá, porque hasta la llave se nos había quedado adentro.
Entonces ya te puedes imaginar lo terrorífico que fue aquello, todas las cucharas, los tenedores, todo temblando arriba de la meseta. Y la verdad que desde pequeñito en mi casa siempre había una oscuridad y siempre había como algo, cosas diabólicas. Recuerdo que al paso del tiempo, cuando fuimos creciendo, yo me metí en la religión de la santería, del espiritismo y eso. Entonces recuerdo que en mi casa había muchos problemas, pero mucho, y era una casa de zinc. Y mi mamá estaba seca, de flaca, se disecó de los problemas tan grandes y de lo que había en esa casa. Y yo recuerdo que yo busqué a una amistad mía que era santera también, que era de, supuestamente en ese tiempo yo estaba engañada, pero sabemos que no es así, que los muertos nada saben, nada oyen, nada. Entonces yo recuerdo que yo lo llamé y le pagué un dinero para que él hiciera una investigación espiritual en esa casa, porque no era normal las cosas que estaban pasando, los problemas, y era algo demasiado, vamos, ¿Dónde fuerte. vivías? ¿En La Habana? Yo, no, yo viví en Hawái Grande, siempre he vivido ahí, en San Bernardo. Y recuerdo que buscamos hierba, o sea, él buscó hierba, todas las cosas que hacían falta. Y recuerdo que hicimos una investigación espiritual y él se puso por el pasillo y él nos dijo desde afuera, cuenten del 1 al 10 y yo me pararé. Cuando ustedes me digan hasta aquí, yo me voy a parar. Y recuerdo que él salió por el pasillo y fue a dar completamente al cuarto de mi mamá, pero por el pasillo. Y recuerdo que dijo, aquí hay un trabajo de brujería enterrado con el nombre de tu madre, con hueso de muerto, con de todo. Era aquello que para qué contarte. Y fue así, porque a esa hora buscaron pico, buscaron de todo y metió la mano hasta aquí. O sea que hasta aquí metió la mano y en ese momento, pues, le vino supuestamente el muerto, que sabemos que no es muerto, que sabemos que es un demonio, pero se le metió adentro un demonio y recuerdo que nos sacó lo que había enterrado, que le daba a la cabecera de mi mamá en la cama, daba a la cabecera abajo, y cuando sacó había ropa de mi mamá, había hueso de muerto, plumas de tiñosa, había de todo, un papel y todo con su nombre. Fue demasiado fuerte. Y entonces esas cosas, como uno no tenía el conocimiento en ese entonces de la realidad, de lo que dice Dios en su palabra, pues yo al tú ver una cosa así, pues me hizo tener más fe todavía de que esas cosas Claro, existían, de que claro. Porque, bueno, para ponerle en contexto un poco a las personas que están viendo este podcast, en Cuba podemos decir que el 90% de la población es religiosa en este tipo de creencias, ¿no? De la religión yoruba, ¿no? Es un poco así, ¿no, Isi, verdad? sí, Y es interesante porque toda la población está sumergida en este asunto. Personas que quiero muchísimo, buenas personas, personas que son maravillosas, pero ellos dicen que esa es su fe y se respeta, ¿verdad? De hecho, este podcast no es con la intención de agredir a nadie, es para exponer la verdad y para que todo aquel que tenga un corazón sincero pueda escuchar la voz de Dios. Y sí. sí, ¿puedes contarnos un poco cómo fue entonces que después que viviste todo esto en tu niñez, que viste estas cosas que son espeluznantes, de verdad que son terribles, pero son ciertas? Eh, Entonces, entonces tú viste como que esto fue verdad, ¿no? Porque es interesante que el sí, enemigo siempre te muestra cosas para que tú creas, ¿no? O sea, no te va a venir con una mentira desde el principio. Él te hace como, te enreda de una manera para que tú puedas enganchar ahí, ¿no? Digamos que en el anzuelo, ¿no? Una vez que te tiene, entonces ya es más difícil. Pero bueno, cuéntanos cómo fue que decidiste involucrarte en este tema. bueno, pues yo decidí porque en realidad, como tal, en realidad yo no tenía mucha fe en esa religión, como tal, yo no tenía mucha fe.
Yo la verdad que me metí en esa religión porque me metí más porque me llamaba la atención lo que era, aparte de tener las experiencias que tuve desde pequeñita con todas esas cosas, eh, yo decidí porque me llamaba la atención lo que era la ropa blanca, los collares, todas esas cosas, como se vestían esa gente. Entonces, pues me metí un día, recuerdo que me costó 18.000 pesos Wow. hacerme supuestamente santo, me hicieron ceremonia, me pelaron al calvo, em, tomé sangre de todos los animales, eh, o sea que me hicieron ceremonia del muerto, supuestamente, y bueno, pues yo empecé así, poquito a poco, y recibí todo eso. Estuve un año vestida de blanco, supuestamente de Yabó, así le dicen. Entonces, pues al cabo del tiempo, o sea que nunca tuve una fe verdadera en eso. En realidad, fe como tal, no la tuve. Sí creía, pero no la tuve así de corazón, de que a mí me, no. Entonces recuerdo que ya al cabo del año, de los 2 años de hacerme esa ceremonia, pues yo lo boté todo. Lo tiré todo porque en realidad no había una cosa de corazón. Y Pero me Isis, metí a, una pregunta que tengo. Tengo entendido que en el tiempo que estuviste involucrada, ¿no?, en este tema de santería, tú eras como la que, no sé si aquí le dicen medium, la persona que bajaba a los muertos. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco de esto. bueno, pues eso empezó a pasar después del tiempo que yo llevaba en esa religión, al tiempo, cuando yo voté todo, yo decidí votarlo todo, yo después me metí en la iglesia, o sea, decidí buscar los caminos del Señor, pero fue una iglesia pentecostal y en realidad, o sea que nunca llegué a tener el encuentro con Dios que tuve eh, aquí en este país. Entonces, al cabo de los años, César, yo volví a recogerlo todo. Vendí de todo y lo volví a recoger, que me costó el doble porque me recuerdo que tuve que hacer doble ceremonia, recibir pinardo, que era algo superior por arriba, que no era todo el mundo. O sea, pinardo es O sea, o cuchillo sea, para poder matar a la pero, persona. pero un poco, perdona que te interrumpa. O sea, me has dicho que allá en Cuba decidiste votarlo todo y ir a una iglesia, Sí, me has dicho, no he escuchado, ¿no? Y decidiste sí, congregarte en una iglesia que era, me dices que la denominación era, de costar, sí. wow, qué interesante, ¿no? Y cuando llegaste a esa iglesia, ¿cómo es posible que hayas llegado a esa iglesia? O sea, no haya habido un contraste de porque la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Cuéntanos un poco, a ver. Exactamente. Bueno, pues yo llegué a esa iglesia y la verdad que tenía muchos deseos de buscar de Dios, necesitaba paz, necesitaba buscar de tranquilidad, de paz, y yo supuestamente, de cierta forma, yo lo encontraba, pero en realidad yo nunca llegué a tener un encuentro con Dios, nunca lo llegué a tener, me aparté, y al cabo de apartarme, pues volví a recoger nuevamente todo lo que tenía anterior, pero el doble, ¿sabes? Entonces ahí me volvieron a hacer ceremonias del muerto, ¿sabes? De espiritismo y esas cosas. Y recuerdo que ahí, esa vez, la primera vez que a mí se me metió un demonio en el cuerpo, porque en ese entonces yo pensaba que era un muerto que me acompañaba, supuestamente me decían de que era el muerto mío, que tenía que ver con San Lázaro y que me arrastraba, me engarrotaba las manos. Entonces me pasó eso y a partir de ahí a mí me bajaba en cualquier momento. No tenían ni que cantarle, ni que, ¿sabes? Para que bajara el muerto, supuestamente. No, no, no. A mí me venía de repente y nada. Yo consultaba, por ejemplo, en este caso, a las personas que estaban en mi casa o en cualquier lugar donde me encontrara que me viniera eso, pues era como consultar. Yo tengo entendido también que hay personas que quieren comunicarse con sus familiares ya fallecidos, ¿no? También hacías esto. Sí,
Sí, sí, sí, sí, sí, eso, a mí me bajaba, o sea, se me metía ese demonio en el cuerpo, me engarrotaba, yo me sentía que me venía y yo cruzaba los pies porque esa era la costumbre de cruzar los pies para que no entrara, pero aún así cruzando los pies entraba el demonio ese y yo recuerdo porque yo lo sentía, porque es real, ese mundo es real, la guerra espiritual sí existe y yo recuerdo que se me engarrotaban las manos y se me ponían así, porque es que yo no podía dominarlo, era algo que se me estaba metiendo dentro del cuerpo, hasta que ya yo, o sea, yo terminaba borracha, llena de tabaco, sí, borracha porque tomaba vino seco, cualquier cantidad de vino seco, Madre con mía. las manos llenas de tabaco, era Quiero leer una así, cita así. respecto a esto que estás contando. Quiero leer una cita que se encuentra en el conflicto inminente, vuestro conflicto espiritual que existe, que es real, ¿no? Y quiero leerla en este contexto porque Dios nos da mucha luz y Él nos muestra realmente qué es lo que está pasando. Hay personas que piensan que van a hablar con sus seres queridos. Esto no es posible. La Biblia dice que los muertos nada saben. Cuando la persona ha fallecido, y esa persona, hasta que no venga Jesús, que está en las puertas, no va a ser resucitada. Pero vamos a ver qué dice el conflicto inminente respecto a bajar los muertos, a querer conversar con los familiares. Dice, Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. Escucha esto. La Mm, imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Tremendo. O sea, que cuando estas personas deciden hacer ese toque tambor y buscar a una persona que en este caso es Easy, bueno, perdón, era Easy que se dedicaba también a esto, ¿no? Supuestamente yo recuerdo que se le decía, se montó, ¿no? Bueno, se montó, es sí, que viene el muerto, entonces empieza a hablar a través de ti y las personas lo escuchan, ahí le hacen preguntas, ahí están sí, siendo realmente engañados. Aquí dice que son espíritus seductores de demonios. Y esta es la trampa del enemigo, engañar y burlarse. Se ríe de nosotros. Es una cosa tremenda. Mira que dice aquí, no hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos. Se ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que las del ridículo y del desprecio. Le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal, mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. Tremendo. Vemos cómo es que se burla de nosotros. Entonces, pero esto es lo maravilloso. Tenemos un Dios tan grande, porque claro, las personas que son ateas, que son incrédulas, que no creen en Dios, bueno, yo no quiero creer en Dios, vale, se respeta, vale. Pero entonces, ¿cómo vas a ver este mundo espiritual de brujería, de santería, de hechicería, de maldad, de muerte, de desgracia? Sabemos que es la mano de una mano mala, una mano del diablo. Entonces no va a haber lugar para un Dios de exacto. amor ahí que lo que quiere es abrirte los ojos y sacarte de ese mundo, ¿verdad? Y sí, síganos Pues contando, por favor. te explico. Cuando yo entré a la iglesia pentecostal, antes de entrar a esa iglesia pentecostal, yo todavía tenía todos los ídolos, todos los supuestos santos, mesas espirituales y todas esas cosas. Entonces yo dormía entre todo eso. O sea, mi cama, yo dormía, o sea, yo vivía con mis abuelos en ese entonces y yo dormía con la cómoda de al lado acá, llena de todos los supuestos santos, por al lado acá también, atrás de la cama, mesas espiritual, bueno, en fin, yo dormía con todo eso. Y yo antes de ir a la iglesia pentecostal, yo tuve un encuentro, una experiencia muy bonita que nunca se me ha olvidado ni se me va a olvidar jamás, pero en ese entonces yo no tenía el conocimiento que tengo ahora
de la palabra de Dios y no conocía, pero sí creía en Dios. Entonces yo recuerdo que yo tuve un sueño donde yo veía una luz incandescente que venía hacia mí y yo no lograba ver lo que venía, me encandilaba la vista y yo en ese sueño yo vi que venía hacia mí y de repente veo como que se va aclarando y puedo ver. Entonces veo el Señor, nuestro Señor vino vestido de blanco, de lo más bonito. Recuerdo que nunca pisó el piso, quedó así como que en el aire, ¿sabes? Y que tenía algo rojo puesto y me estiró esta mano, la mano derecha, y me dijo, hija mía, nada de esas cosas existen. El único que existe soy yo. Hizo así con las dos manos y con la misma hizo así y se fue. Y yo automáticamente cuando me desperté, mis palabras fueron, yo vi a Dios, aún así sin conocerlo, pero yo sabía que era Dios porque más claro no me podía haber hablado y se lo dije hasta a mi familia, a mi tía, se lo conté también una vez a mi hermana. En fin, que tuve esa experiencia que nunca voy a olvidar porque yo sé que eso fue Dios que me llamó personalmente y me habló y me dijo claramente de que nada de esas cosas existían, de que, o sea, que lo que yo le llamaba santo no era santo, simplemente eran ídolos, cosas las cuales el ser humano hace y adora supuestamente pensando que son santos y en realidad no lo son, sabemos que no lo es porque eso no es bíblico. Entonces, pues eso fue una experiencia. Entonces, después de eso, yo recuerdo que al mes yo cogí y lo boté todo, porque empecé a ir a la iglesia. En ese entonces mi tía, la que es adventista ahora, ella estaba yendo a la iglesia pentecostal. Y yo recuerdo que yo lo boté todo, vino el pastor, o sea, hicieron la oración y demás, y yo lo tiré todo. Y me fui para la iglesia pentecostal. Pero en el En Cuba. transcurso del tiempo que estuve, sí, en Cuba, que estuve en la iglesia pentecostal, yo no podía ni dormir porque la cama se me hundía. Era como si se me sentaran al lado. Yo amanecía con mucho miedo porque yo decía, Dios mío, ¿qué cosa es eso? Porque es que yo sabía ese mundo, es que yo lo conocía y yo quería salirme, yo quería buscar de Dios solamente. En fin, que yo al final me aparté de eso, pero antes de apartarme de la iglesia, recuerdo que me cambié de cuarto para el primer cuarto para no dormir en el mismo lugar donde yo tenía todas esas cosas que no quería ni recordarme ni acordarme de nada de esas cosas. Entonces recuerdo que tuve otra experiencia, pero fue horrorosa porque ya no fue con Dios, fue con el enemigo. Recuerdo que estaba acostada, todavía vive mi abuelo, que mi abuelo lo puede contar. Recuerdo que yo estaba acostada y yo por poco me muero de un infarto porque se me subió arriba un demonio con una cabeza grande y con unos tarros horroroso. Aquello estaba, la cara no se la logré ver porque no se veía, pero sí recuerdo que tenía unos tarros grandes y tenía unas uñas grandísimas así, me tenía las manos agarradas y yo así. Y me tenía las manos agarradas y yo tratando de gritar, por poco me da algo. Y tratando de gritar. Y en una de esas rompí en un grito espantoso. Y recuerdo que donde yo dormía, o mejor dicho, donde mis abuelos dormían, era en el otro cuarto al final. Y el grito mío, que fue automáticamente levantarme de la cama, mis abuelos ya habían venido y le pasé por al lado y casi que los tumbo del susto y del terror tan grande que yo pasé, o sea que el enemigo se empeñó en salirse con la suya, o sea, de darme miedo para que yo no siguiera los caminos del Señor, porque eso lo puedo ver yo claramente ahora, porque tengo la venda quitada, pero en ese entonces no la tenía quitada y yo lo que cogí fue miedo. Entonces, recuerdo que no me dejaba tranquila, me atormentaban los demonios, ahora puedo decir que son demonios, no que son muertos. Eh, Tú pensabas que eran un, muertos y que eran espíritus y que en esa casa habitaban de los familiares muertos, vete tú a saber, ¿no? Eso es lo que la gente, lo que él le hace creer a las personas, ¿no? Pero son espíritus de demonios. fue un Tremendo. sin vivir.
un sin ¿Y vivir, un sin cómo vivir. hiciste para lograr, bueno, de salir de ese mundo y que ya no te perturbaran más, ¿no? ¿Cómo hiciste, cómo conociste la iglesia en la cual estás ahora congregándote? Bueno, yo conocí la iglesia al cabo de los años que yo, o sea, yo después de entrar a la iglesia pentecostal, de salirme y de volver a recoger lo mismo que tenía al cabo de los años, eh, pues yo tuve la oportunidad de venirme para España, porque Dios lo permitió, porque Dios tenía un propósito conmigo en este país y fue mejor, la verdad. La he pasado muy difícil aquí desde que yo llegué, porque los comienzos no son fáciles, pero le doy gracias a Dios todos los días porque gracias a que Él permitió que yo llegara a este país, yo pude tener ese encuentro verdadero con Él, pude conocer verdaderamente a Dios, sé en quién he creído y sé que nunca me ha dejado sola y que siempre ha tenido un propósito conmigo desde el principio. Entonces yo llegué a este país cargada de todos esos ídolos. Vine con 3 maletas llenas de todo, cuchillo, con de todo. No, apenas traía ropa ni nada. Vine con mi niña de 2 años. Y recuerdo que llegué y bueno, pues al cabo del tiempo yo lo estaba pasando tan mal y tan difícil que solamente yo lo sé porque nadie está dentro de nadie para saber. Hay muchas cosas que nosotros tal vez no expresamos porque tampoco queremos, como quien dice, dar pena, ¿sabes? Pero muchas cosas que yo tenía adentro, yo nunca se las dije a nadie y yo la estaba pasando muy difícil y sufriendo la vida misma. Y yo recuerdo una vez que yo me arrodillé en el baño de un alquiler donde estábamos en ese entonces, me arrodillé a llanto limpio, pero a llanto limpio como una bebé, que ya no podía ni hablar apenas. Y me arrodillé y le dije al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame porque ya no puedo más. O sea, le pedí desde el fondo de mi corazón. Eh, esta historia me emociona un poco porque es algo que viví. Y yo le Ya dije sé, al Señor, Señor, le dije, Señor, ayúdame porque ya no puedo más. Y recuerdo que yo derramé mi alma, porque cuando nosotros tomamos esa decisión de hablar con Dios de corazón y con fe, Dios nos escucha y nos responde amén. cuando lo hacemos con fe. Entonces recuerdo que me arrodillé implorándole que me ayudara, que por favor lo necesitaba. Ya oré y me fui para el colegio de mi hija a recoger a mi hija. Y yo soy una persona muy comunicativa, siempre he sido de hablar mucho con todo el mundo. Y ese día yo me aparté de todas las madres porque no quería, fue en tiempo de COVID, y no quería que me vieran llorando. Entonces yo me aparté y recuerdo que al frente del colegio yo me recosté a un murito al lado del colegio y yo recuerdo que yo, esta mano, la mano izquierda, yo me recosté y la puse hacia atrás, ¿sabes? Y cuando yo sentí que algo se me pegó en mi mano y cuando yo vi lo que se me había pegado en mi mano era una tarjetica donde estaba escrito el versículo que dice, venid a mí todos aquellos que estén cargados y cansados y yo os haré descansar. Fue Ah, algo que, fue algo que yo me ataqué el doble de llanto, me ataqué porque yo conocí ese versículo y sé lo que quiere decir. Y aún así, sin tener el conocimiento que tengo ahora, yo sabía que era la respuesta de mi oración, porque yo derramé mi alma llorando y pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, porque no, o sea, que yo le demostré mi fe, que yo confiaba y que yo sabía con quién yo hablaba. Yo no estaba hablando con un don nadie, yo estaba hablando con Dios. Y recuerdo que cuando yo vi ese versículo, yo me ataqué en llanto, pero ataqué en llanto porque me recordé, porque ahí claramente el Señor me estaba diciendo, tú me pediste a mí que te ayudara, que ya no podías más, y ahora yo te estoy respondiendo, ven a mí, que yo te voy a hacer, te voy a quitar todo ese sufrimiento, todas esas cargas, yo te las voy a quitar. O sea que en ese entonces yo tuve esa claridad espiritual, porque yo le rogué a Dios de corazón y con fe. Y a los minutos, recuerdo que pasó una señora de color. A los minutos, fueron cuestiones de segundos, una morenita.
Y le vino diciéndole a todas las madres que estaban al lado, Dios te bendiga, hasta que llegó a donde estaba yo. Y cuando llegó a donde estaba yo, me dijo lo mismo a mí. Y recuerdo que cuando voy a mirar lo que me dio, el mismo versículo, o sea que era la confirmación del Wow, ¿en serio? Señor que como queriéndome decir, esto no es una casualidad, esto es yo que te estoy hablando para que lo sepa. O sea que me quedó más claro, no me pudo quedar. Fue algo No, que no lo incluso, olvido jamás. incluso hay una regla en teología, cuando estudias la Biblia, y una expresión se repite más de 2 veces, es como que le da mayor importancia, es como una confirmación de que esto es poderoso, Confirmación. que no, que es para uno, ¿no? En la comunicación con Dios a través de la palabra. Y sí, ¿cómo describirías la diferencia entre lo que creías y sentías en aquel entonces y lo que crees y sientes ahora? ¿Cómo puedes hacer una descripción? Bueno, eh, yo la verdad que te puedo decir que la vida que yo vivía antes, esa creencia que yo tenía antes, no es nada comparado, vaya, ni remotamente, porque en realidad yo nunca tuve una fe verdadera respecto a eso. Sabía que existía, porque yo sé que existe, la guerra espiritual existe, yo sé que todo eso existe, pero yo en realidad, yo te puedo decir que la única fe verdadera y de corazón es mi fe hacia Dios, porque yo sé que es un Dios real, porque yo sé que en lo que yo creía no era real, ¿sabes? Que sabemos quién lo domina, sabemos quién lo domina, pero en realidad en lo que supuestamente yo creía, nada de esas cosas eran reales. Y yo hoy te puedo decir que yo le doy gracias a Dios por llegar a mi vida, porque a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los percances y todas las cosas que yo he pasado, porque el Señor lo dice claramente en su palabra, de que aún así estemos pasando por lo que estemos pasando, Él va a estar ahí para ayudarnos a salir adelante. Él no prometió de que nada malo nos pasaría o de que no íbamos a pasar por lo que el mundo hoy en día está pasando, pero sí prometió estar con nosotros hasta los tiempos finales, hasta su Amén, amén. regreso. Entonces Eh, yo lo creo, yo lo creo. sí, pues bueno, en ese mundo paz no tienes. Vives con un miedo, No, con una tensión, con una preocupación. Encima vives con miedo, incluso hasta de dejar ese mundo. Yo conozco personas que están metidas en este tema y ellas les da miedo abandonar esto. ¿Qué consejo le puedes dar, por sí, favor? bueno, yo personalmente y de todo corazón le puedo aconsejar de que no tengan miedo de soltar todo eso, porque al final ya Dios lo venció en la cruz del Calvario, ya Él no tiene poder, ¿entiendes? Entonces lo que hay es que agarrarse al Señor y buscar de Dios, que Él estará ahí para ayudarlos a salir adelante, que ese mundo es un mundo oscuro, el cual los tiene a todos ciegos, ciego de mente, o sea, ciego por todas partes, no los deja entender ni comprender nada de las cosas que acabamos de decir en este momento. Pero, pero sin Dios no somos nada. Ese mundo, lo digo yo porque lo he vivido, porque yo tengo la experiencia, la cual pasé mucho trabajo, a pesar de empezar a ir a la iglesia correcta, que Dios permitió que la encontrara. Yo te puedo decir que tuve y sigo teniendo, pero tuve unas guerras espirituales tremendas que te digo, te puedo decir hoy de que casi me lleva a la muerte. Y eso nadie lo sabe, lo sé ¿Te yo. acuerdas, Yo te que lo acuerdas de viví. alguna escena? ¿Te acuerdas de alguna escena en particular así que nos puedes decir rápido? Bueno, en realidad yo voy a ser un poco breve en esto porque no me Sí. gusta hablar de este tema porque en realidad el objetivo aquí es glorificar al Señor y no a Él, pero sí Ah, puedo decir de que no lo voy a decir con detalle porque no es algo muy feo, pero sí te puedo decir de que muchas cosas malas, malísimas me metió en mi mente, por poco me vuelvo loca, por poco hago horrores, cosas que yo ni jamás pasarme por mi mente, jamás, y menos con personas que tanto yo he amado toda mi vida, y horrores se me metieron en mi cabeza que yo llorando
A llanto limpio le supliqué a Dios, Señor, ayúdame. Otra vez le volví a decir, ayúdame, pero llorando, porque era algo que no me cabía en la cabeza, era algo horroroso. Y yo le dije, Señor, ayúdame, quítame estos pensamientos, quítamelos, porque tú conoces mi corazón, tú sí me conoces a mí, ayúdame, porque esto no viene de ti. Y yo vivía reprendiendo todos esos malos pensamientos, porque Más que fue nada, algo, más que nada, Isi, no, gracias por, ha sido, digamos que has dado una respuesta perfecta. No hay que entrar tampoco en tantos detalles, pero sí yo hago hincapié en esto para que las personas puedan ver el contraste que hay, porque realmente, sin entrar en tantos detalles, pues sabemos que el diablo no quiere parar hasta destruir al ser humano. Cuando él quiere sí, golpear a Jesús, lo hace contigo y conmigo. Lo quiere hacer con nosotros. Entonces, el fin de él es llevar al ser humano a la destrucción total. Cuando te haces santo, cuando haces una cosa, esto, un pacto, eso, porque sin querer estás haciendo pactos con el diablo, pensando que es una religión, estás haciendo pacto con él te manipula de una manera terrible. El fin de él es destruirte. Te da algunas que otras cosas al principio para que tú creas, para enredarte, pero luego el fin es cobrar vidas, ya sea la tuya, la de tu familiar, va a acabar contigo. Y si es posible, llevarte a la locura y encima al suicidio, tremendo, al sí, crimen, a la destrucción. Yo sé que, mira, por ejemplo, esto es interesante, ¿eh? En Cuba sí, hay un lugar que se llama Mazorra, que es donde tienen, pues digamos que encerrado a las personas que padecen de esquizofrenia. Vulgarmente en Cuba se le dicen a los locos, ¿no? Entonces, ya no hay sitio. En Cuba están desbordados todas las calles, gente caminando. Y cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios y ves el encuentro que tuvo Jesús con el endemoniado de Garadeno, tú ves que es verdad que hay un porcentaje que son diagnosticados con esquizofrenia, pero hay un porcentaje grande que son em, endemoniados. Porque ujú, Cuba, Haití, hay muchos países, incluso, mira qué interesante, casi todos los países con más miseria son los que están metidos en este tipo de religión. África, exactamente. Haití, Brasil. Entonces es interesante cómo es que hay muchos que piensan que están así en las calles porque tienen esquizofrenia y no, están atormentados por un demonio, están endemoniados y lo que quiere Satanás es tenerlo así, para que estén de su bando y al final acabar con su vida, suicidándose, acabando con la vida de personas, ¿no? Y esto es terrible. Por eso, a ver, la intención de nosotros con estos podcasts es abrir los ojos, porque cuando Cristo llega, buah, estás todo el tiempo en tiniebla y Él viene y ves una cosa maravillosa, te das cuenta en realidad de lo que está pasando en el mundo. Entonces, es maravilloso. Exactamente, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Familia, esto es lo que quiere el Señor, que nosotros perdamos el miedo y demos un paso de fe hacia los brazos de Jesús. Y sí, ¿qué consejo le puedes dar a aquellas personas que pues han sufrido una pérdida? Ha sido muy doloroso para ellos y ellos están pensando en contratar a personas así como a lo que te dedicabas tú antes, ¿no? A este tema de bajar muertos, porque ellos piensan que está bueno, el familiar querido que ha fallecido está en un lugar, está en el cielo o no sé dónde ellos piensan que está y quieren tener una conversación con él. ¿Qué puedes aconsejar a estas personas? bueno, pues viendo yo vivido esto, yo les puedo aconsejar de que están en un error, de que no es no es la decisión correcta, porque la Biblia dice que los muertos nada saben, nada saben. Los muertos resucitarán cuando venga el Señor. Sabemos que de un principio nosotros no fuimos creados para morir, no fuimos creados para morir, pero lamentablemente entró el pecado y bueno, pues existió la muerte. Y, y es doloroso, sí, perder a un familiar querido, es doloroso, pero de la única manera que podemos volver a ver ese familiar
es entregándonos al Señor, porque el Señor ha prometido en su palabra de que los muertos en Cristo resucitarán y que Él nos devolverá todo aquello que el enemigo nos arrebató, porque nos arrebató la vida eterna, pero gracias a Dios que mandó a su Hijo para morir por todos nosotros, para nosotros poder tener la oportunidad de tener esa vida eterna. O sea que de Sí, un la palabra de principio Dios nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, la palabra de Dios dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que vino a buscar lo encontró. Y lo que vino a salvar lo salvó. Y ahí estás tú y yo. Estamos nosotros involucrados. Cristo no solo vino a recuperar este terreno que se había perdido, sino el mayor acto de amor en el universo entero ha sido el dar su sangre. Esa sangre que es maravillosa es la que nos da vida. O sea, la muerte de Cristo es la que nos asegura que tú y yo en estos momentos estemos respirando y que en un momento cercano nosotros vayamos a estar en el aire con Cristo en las nubes y vamos a ver que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que esta es nuestra más grande esperanza y sabemos que por la resurrección de Cristo todo ser humano va a resucitar. Así que mi deseo y oración es que tú resucites, pero para vida en abundancia, sin fin. El ser humano nunca va a estar conforme con la muerte, porque no fuimos creados para morir. Fuimos creados con anhelo de eternidad. Y eso lo podemos experimentar. Nadie quiere morir, nadie quiere enfermarse, porque no es nuestra naturaleza. Así que de verdad, de todo corazón, yo espero que en el nombre de Dios, pues si tú tienes idea de acercarte a estas tradiciones, culturas, de buscar una conversación en el más allá con un familiar querido, todo esto es mentira, todo esto es engaño, son espíritus de demonios, no te dejes engañar. Dios es un Dios de verdad. Mira que dice su palabra. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los medium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Bueno, ahí sí te han dejado una pregunta y quiero que la puedas responder, por favor. Dice, la pregunta que te ha dejado el anterior entrevistado es la siguiente: ¿qué significa para ti redención y perdón en tu nueva fe? Redención significa que fuimos comprados por precio, un precio grande, la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, corruptible, mira cómo le dice, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es maravilloso. O sea, dice la palabra de Dios que no fuimos comprados ni por oro ni plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo y tenemos ahora una vida nueva. Somos recreados, somos restaurados. Ya nosotros no le pertenecemos al enemigo. Entonces, bueno, redención significa eso. Fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús. ¿Le puedes dejar una pregunta al próximo invitado? Mi pregunta es, ¿qué papel juega la oración en tu vida actual? Amén. Muy buena pregunta. Muy bien. Bueno, Isi, gracias por tu testimonio. La verdad es algo tremendo cómo es que Dios saca a sus hijos de lo más profundo del mar, de lo más, o sea, ya puedes haber caído lo más bajo, que Dios ahí donde tú estás, Él baja hasta ahí abajo y te da la mano poderosa y te rescata, te saca. Solo tienes que tener un corazón dispuesto y sin miedo. No puedes tener miedo. Ahí nuestros primeros padres en el huerto del Edén, cuando pecaron, ellos se escondieron, tuvieron miedo. Dios, en otras palabras, le dijo: ¿de qué te escondes? ¿Quién te enseñó el miedo? El miedo es de Satanás.
No puedes tener miedo porque tenemos un Dios poderoso que es el que reina en todo el universo. Satanás tiene ya preparado su lago de fuego y azufre para sus demonios y para él. ¿Qué vas a hacer en un mundo de oscuridad, de tiniebla, de engaño, de tristeza, de depresión, de mentiras? No eres feliz, no tienes paz. ¿A quién vas a engañar? Te estás engañando a ti mismo. ¿Prefieres ser un títere en las manos de este enemigo o quieres ser un guerrero de Dios? Dios te está llamando y el llamado es para hoy. La palabra de Dios dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que vente a los brazos de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo quiero entrar en él y cenar con él y él conmigo. No desprecies esta oportunidad. Dios te ama con todo su corazón. Eres importantísimo, eres valioso, valiosa para Dios. Cuando Satanás te hunde, te deprime, hace que vivas en una continua tristeza, angustia, depresión, Dios te está diciendo: vente, sal de ahí, ya está, se acabó. Yo soy tu papá. Espero que hayas sido grandemente bendecido con este testimonio. Te doy muchísimas gracias, Isi, por participar y por contarnos tu Qué experiencia. gusto. La gloria y la honra para ti. Amén. Y bueno, estos contrastes espirituales son buenos presentarlos para que podamos abrir los ojos, porque a veces no estamos ciegos. Y Dios quiere que tengas luz en tu vida. Así que bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Bendiciones.